Hola, yo soy Montserrat Niñodena y yo les hablaré sobre qué es un contrato mercantil. Bueno, es un acuerdo privado que puede ser verbal o escrito en el cual se recoge la voluntad de las partes firmantes. Tiene que contar con todos sus elementos, los cuales son el consentimiento, el objeto en materia del contrato, la licitud, la causa, la solemnidad y la capacidad legal. Estos contratos están regulados por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil. Es común escuchar en películas y series que las empresas hacen contratos y convenios. Esto puede llegar a confundir y si se les llega a creer que son lo mismo. Sin embargo, hay algunas diferencias significativas. En el Código Civil Federal Mexicano se presentan ambas definiciones. El convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, mientras que un contrato es un acuerdo de dos o más personas que puede crear, transferir obligaciones y derechos. Es decir, el contrato no puede modificar o extinguir alguna obligación, pero el convenio sí lo puede hacer. Soy Diego Ramos Mayorga y enseguida les hablaré sobre las partes del contrato. El contrato tiene 5 partes: proemio, declaraciones, cláusulas, cierre y nombres de las partes y firmas. El proemio da inicio al contrato. Permite establecer el tipo de contrato que se va a celebrar y cómo se les llamará a las partes durante el desarrollo de las cláusulas. Le sigue las declaraciones. Generalmente se enumeran y declaran que las partes tienen capacidad legal para realizar el contrato. Si una de las partes es una empresa, se deben poner información que acrediten su personalidad del poder, domicilio y objeto social. Mencionar datos generales de la otra parte y su domicilio. Y por último, detallar el objeto del contrato. El contrato continúa con las cláusulas. Generalmente es la parte más larga. Pueden ser tantas como se deseen, como mínimo una. En estas se establecen los derechos, obligaciones, términos y condiciones de las partes. En el cierre se integra el alcance e interpretación del contrato. Se señala que no hubo error, violencia, mala fe ni coacción alguna, y ante qué leyes y tribunales se someten las partes en caso de controversia. Finalmente se encuentra el apartado con los nombres de las partes y sus respectivas firmas. 5 ejemplos de los principales contratos mercantiles. Los contratos pueden clasificarse de muchas formas diferentes. Una de estas son en contrato principal o en contrato accesorio. Los contratos accesorios tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Por el otro lado, los contratos principales subsisten por sí mismos, sin necesidad de otro acuerdo. Algunos ejemplos de contratos mercantiles son de compraventa, de depósito, de arrendamiento, de hospedaje, de sociedad civil. El contrato de compraventa es aquel en el que el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho al comprador, quien, a su vez, se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. En el contrato de depósito, el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquél le confía, y a guardarla para restituir cuando la pida el depositante. El contrato de arrendamiento crea una obligación recíproca entre dos partes, en la cual una concede el goce de un inmueble urbano, total o parcialmente, y la otra paga por utilizar el inmueble. Existe el contrato de hospedaje, cuando una persona da albergue a otra mediante retribución, comprendiéndose o no la alimentación. Y, finalmente, la sociedad civil. Es un contrato privado de colaboración entre dos o más personas que desean realizar conjuntamente una actividad con ánimo de lucro.